la norma sí es una norma con nombre propio, ¿no? Señora Andía, exitosa. Exitosa. Hola Karina, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Vamos a hablar sobre este tema del crimen organizado, lo que ha pasado en el Congreso de la República, pero me gustaría repasar con usted lo que ha sido la noticia del día y que tiene un impacto en la población porque esto quita credibilidad o suma credibilidad a un gobierno. Esta captura de Iván Quispe Palomino en San Juan del Urigancho, ¿no? El ministro ha dicho que tiene 3 requisitorias vigentes y el periodismo ha hecho una búsqueda rápida en el sistema de requisitorias y no encuentra ninguna requisitoria. ¿Usted nos puede decir, comentar cómo funciona este sistema de requisitorias? Claro que sí. El sistema de requisitoria, el Poder Judicial al momento de dictar una prisión preventiva o una sentencia condenatoria que deba ser efectiva, si es que el sujeto no se encuentra habido, se dicta el mandato o mejor dicho, la orden de captura. Se comunica esto a través de un oficio del Poder Judicial a la Policía Nacional del Perú para que ésta lo registre y puedan iniciar desde la unidad de requisitoria de la PNP la búsqueda y captura de estas personas. Ahora, las requisitorias tienen que ser actualizadas cada 6 meses, es decir, caducan cada 6 meses. Cada 6 meses se tienen que hacer las actualizaciones. El Poder Judicial tiene que mantener la vigencia de esa orden, porque podría ser que en los 6 meses hubiera variado, podría haber una apelación que hubiera desestimado la prisión preventiva o la misma condena o sentencia efectiva que podría tener esta persona. Entonces, el que no esté actualizado en el sistema de requisitorias, la captura de este señor, bueno, 2 razones, ¿no? O sea, la ineficiente coordinación que existe entre la Policía Nacional del Perú y el Poder Judicial en casos tan importantes como son de terrorismo, y el Poder Judicial que tiene pues serias falencias también en el seguimiento de sus casos, ¿no? Esta persona, según lo que se ha sabido, por un libro que incluso está escrito, ya purgó la condena de terrorismo y ya vivía aquí en Lima y se desempeñaba como albañil. Si esto se sabía para ponerlo en un libro y se puso incluso en notas periodísticas publicadas el 10 de diciembre del 2023 en el diario El Comercio y publicada en un libro también, ¿cómo es posible que no lo encuentren los policías? Bueno, aquí creo que desnuda un poco la real situación de la Policía Nacional del Perú, ¿no? ¿Cuándo es eficiente y cuándo no lo es? ¿En qué momentos? ¿En qué casos? Además, yo voy a ser un poco crudo en esto, pero qué casualidad que justo hoy, en estas épocas en las que hay tanta crítica, ha habido una muerte por extorsión de un profesor hace unos días y el ministro dice que no, él está haciendo su trabajo y que en realidad no estamos, digamos, en una situación como la que pintaría la muerte de esta manera, ¿no? Se dé esta captura de un momento a otro, ¿no? Entonces, la policía de requisitorias, ¿cómo trabaja normalmente? Hace trabajos de inteligencia para poder ubicar a los sujetos y capturarlos. No es que se levantan hoy día y salen y dicen, voy a ir a buscar al sujeto A que está con la requisitoria, y va y le toca la puerta. Normalmente van a hacer un seguimiento de las direcciones que tienen ubicadas o los datos que tienen para ver si el sujeto se encuentra en esa residencia
o en una residencia de algún familiar. Es decir, no es un trabajo de simplemente salir y traer personas, hay un trabajo de inteligencia detrás del proceso de captura por requisitorias, ¿no? Entonces, sí, pues no tendría mucho sentido el que tengamos estos datos y que recién ahora esté siendo capturado. En todo caso, habría que saber cuál ha sido el trabajo operativo para llegar a esta captura, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, porque en realidad parece que se ha trabajado con otro DNI y no sería el mismo DNI que eh, tiene el, el mismo Iván Quispe Palomino. Y como usted dice, saltan las sospechas porque ya ha estado en la cárcel y según el organigrama que tiene la Policía Nacional, este Iván Quispe Palomino no aparece en ningún lado, sino José trabajaba, entre comillas, ¿no? Operaba como terrorista y narcoterrorista con sus hijos y no se había escuchado hablar hace mucho tiempo de Iván Quispe Palomino, y según el libro documentado y las notas documentadas del Comercio, él ha estado 10 años en prisión y ya después vivía aquí en Lima y va a firmar, y por eso un libro, ¿no? Y después yo me imagino, dice el periodismo de investigación, que no tiene ninguna requisitoria. Vamos a ver en qué termina esto y qué es lo que ha pasado, porque parece que hay dos DNIs y que no están utilizando el DNI verdadero. Vamos a ver qué es lo que ha Habría, pasado. habría, Dígame. solo quería cerrar con un punto, ¿no? Porque Sí. si se encuentra algún tipo de irregularidad en la detención, digamos, es un tema bastante grave, ¿no? Y pone al descubierto nuevamente las acciones que está tomando este gobierno de generar cortinas de humo, porque creo que eso es lo que está pasando desde hace muchos meses, ¿no? Muy bien. Es un tema bastante delicado que lo tendrá que explicar detalladamente el ministro del Interior. Nosotros vamos a ver con usted el tema, por favor, ayúdenos, qué es lo que ha pasado con esta ley que ya se ha modificado, la ley de crimen organizado. Se ha modificado de la siguiente manera. Lo que se estaba pidiendo es que se modifique el concepto, aunque los transportistas piden que se derogue, no se ha derogado. El concepto, no sé qué le parece a usted este nuevo concepto. Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y con mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas, con carácter permanente o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro orden material. ¿Qué le parece esta definición? Sigue teniendo algunos problemas, ¿no? Problemas conceptuales que en materia técnica, de técnica legislativa, en materia penal, sigue trayendo lo que nosotros llamamos imprecisiones que vienen con- eh, colisionan o chocan con el principio de legalidad y de tipicidad penal. ¿Por qué? Porque hay un elemento, o dentro de los delitos, voy a tratar de ser lo más sencillo para explicarlo, dentro de un delito existen elementos que tienen que identificarse de una manera clara y que tienen que probarse. Entonces, los elementos objetivos de un delito tienen que ser lo más claro y uno debe entenderlo en la sola lectura. Claro, Yo tienen te que ser digo, puntuales, ¿no? Y claros. Yo aquí lo he leído 5 veces y no entiendo. En realidad, yo no mira, sé si es que tengo que cometer los 3 delitos a la vez o es uno por uno, ¿no? La comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos. a ver, es que aquí partimos de algo. Lo primero que han hecho es incluir algunos delitos porque eso les genera un mensaje simbólico hacia los transportistas.
porque el crimen organizado no es otra cosa que el adelantamiento de la punición. Yo te sanciono por el solo hecho de organizarte para cometer delitos, no importa el delito que tú cometas. O sea, es más, el delito ni siquiera tiene que haberse realizado. O sea, nos juntamos 3 personas y decimos en una mesa, hoy día nos vamos a conformar este grupo y vamos a dedicarnos al delito de corrupción, ¿ok? Entonces, por el solo hecho de organizarme y darme una estructura y tener un tiempo determinado, es decir, armo una empresa criminal, aun cuando no he cometido ningún solo delito de corrupción, yo ya puedo ser sancionado por crimen organizado. Entonces, la Convención de Palermo, que es la que rige el tema de crimen organizado como una estructura convencional, lo que dice es, claro, una estructura permanente con un fin de beneficios de cualquier tipo, no necesariamente solo patrimonial, sino un beneficio de cualquier tipo, delitos cuya pena, o delitos graves. Para Palermo, delitos graves son todos aquellos que tengan una pena mayor a 4 años, ¿ok? Entonces, esta inclusión para mí confunde, pero es netamente mediático. Para la población, para los transportistas, para callarlos, pero a mí me preocupa, por ejemplo, cuando dicen una estructura con mayor capacidad operativa. ¿Cuál es la mayor capacidad operativa? Es decir, si es mayor, tengo que partir de una base. ¿Cuál es la base menor de capacidad operativa de una organización criminal? Ese concepto no está en ningún lado, por ejemplo. ¿Cuál es el otro punto? El otro punto es, por ejemplo, que hablan de los roles correlacionados entre sí. Ese también es un concepto bastante complicado. Ahora, lo que sí me parece que está bien es que hayan eliminado el tema de los mercados ilícitos, porque ese sí era un tema muy problemático, porque no toda organización criminal va a quererse apoderar de un mercado ilícito. Las organizaciones criminales pueden apoderarse. De acuerdo, pero yo por ejemplo, entiendo que usted me dice sí, que esto ya está determinado, liado, sacramentado en otros países y en otras legislaciones donde opera bien y se podrían, no lo voy a decir tan feo como copiarse, ¿no? Pero tienen un derrotero, tienen algo ya estructurado como para tenerlo de guía. ¿Y por qué no lo hacen? Es que la clara intención de la modificación de la ley, o mejor dicho, del artículo de crimen organizado, fue una intención de beneficio propio. Recordemos que Waldemar Cerrón propone la norma y aprobada la norma al día siguiente ya estaba presentando su sección de improcedencia de acción para que no ser investigado por crimen organizado. Fue inmediato. Entonces, es una norma con nombre propio. Es más, el juez Carguancho acaba de desestimar un pedido diciendo justamente que, digamos, por aplicación de convencionalidad, la norma sí es una norma con nombre propio, ¿no? O sea, lo ha dicho. En los whiteys en la sombra. Esa era la intención. Muy bien. Claro, esa era la intención y claro, por eso ha habido, y esto no solo beneficia al señor Cerrón, sino a todo el grupo que está siendo investigado por delitos de corrupción y criminalidad organizada que están alrededor de estos grupos políticos que están manejando ahora el Congreso. Quiero pasar al tema del allanamiento. Yo hablaba hace poco tiempo con el fiscal coordinador de las fiscalías de crimen organizado y él me decía que un allanamiento se hace para la incautación. Así que ellos necesitaban garantizar la incautación y que sí habían problemas con estas modificaciones. ¿Qué es lo que dice? Ha quedado prácticamente igual. ¿Qué es lo que dice? El registro de incautación se llevará a cabo con o sin la presencia del investigado y con la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública, el mismo que deberá estar presente desde el inicio de la ejecución de la medida bajo responsabilidad funcional. Si el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con su abogado defensor particular, ello no
suspenderá la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia del abogado de la defensa pública. Entonces tenemos que tener un montón de abogados de oficio. Me imagino que ya está el presupuesto para tener a los abogados de oficio. ¿Qué le parece esta modificación ahora? A ver, y aquí hay un problema que no se está viendo tampoco, es que, en primer lugar, la norma que modificó esta ley, que hacía la modificación al crimen organizado, esta ley de modificación al crimen organizado, y que incorporaba esta modificación a una norma sobre diligencias preliminares, en realidad es una ley derogada tácitamente por el Código Procesal Penal. Entonces, lo que hizo el Congreso en su momento fue modificar una norma derogada, ¿ok? Y ahora están modificando esa ley, esa norma derogada, pero nos olvidamos que hace pocos días, hace el día viernes, aprobaron una modificación de muchísimos artículos del Código Procesal Penal. Y acá no se está tocando esa modificación. Y esa modificación queda como la norma anterior. Y la que va a primar es la del Código Procesal Penal, no esta ley que están modificando. Con lo cual esto es un engañamuchacho. ¿Y qué es lo que dice la otra modificación? ¿Qué es lo que dice la modificación del Código Procesal Penal? La otra modificación está como estaba primigeniamente esta ley que acaban de modificar. O sea, la ley exactamente, si quieres, dame un segundo que yo la tengo por acá para podértela leer. Exactamente dice lo siguiente. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado redactándose en acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para prever la reputación y pudor de las personas que se encuentran en el local allanado. Asimismo, para no generar indefensión en el imputado, el registro se inicia con participación de un abogado defensor de su elección o de no llegar en un tiempo razonable con la presencia del defensor público que se haya consignado. El fiscal en la solicitud de allanamiento consigna la asistencia de un defensor público para el desarrollo de la diligencia. El juez en su resolución autoritativa dispone la presencia de este. Artículo 216 del Código Procesal Penal, modificado hace muy pocos días, exactamente el día jueves 10 de octubre. Claro, entonces son normas que se contraponen. Son normas que se contraponen, por eso el Ministerio Público ha dicho que se va a ir hasta el Tribunal Constitucional y mientras tanto ellos van viendo cómo van a ver que esto vaya por buen camino hasta que el Tribunal Constitucional diga qué es lo que va a suceder. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa allí. También está el texto sustitutorio de la criminalidad sistemática que está en primera votación. Después de todos, habían como 20 proyectos de ley y también un proyecto de ley del Ejecutivo, ha quedado en un solo artículo, uno. ¿Qué es lo que dice? El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua. Entonces, cadena perpetua para los que incurran en delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado. ¿Se incrementan las penas con esto? Claro, hay un incremento de penas, pero, a ver, aquí tenemos otro problema. Lo que están tipificando en esta norma, que es el artículo 318b, en realidad esto ya está tipificado en el Código Penal, es decir, las circunstancias agravantes por el uso de armamento, municiones, etcétera, ya está calificado, ¿no? Entonces, si esto ya está calificado, vamos a tener dos normas y vamos a ver cuál se aplica. Se va a aplicar siempre la que es más beneficiosa para el imputado. Entonces, si tenemos una conducta que ya está prevista como, en este caso,
que tenga una pena menor a la cadena perpetua, se va a aplicar esa conducta, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí lo que está pasando es que están tipificando conductas sin tener claridad de qué es lo que se necesita, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Nuevamente lo que están haciendo es básicamente decirle a la población, mira, te estoy creando un tipo penal, estoy elevando las penas, pero ¿va a ser ese la real solución al problema que tenemos? Yo creo que no, o sea, en definitiva no va a ser la solución, porque el problema del país no son normas, el problema es operatividad. O sea, mientras no tengamos policías suficientes, pero no solamente se trata de tener policías suficientes, Karina, porque no... A ver, creo que debemos partir de algo. Normas en el país ya no necesitamos. No se necesita tipificar esto. O sea, lo que tú tienes casi todos los delitos violentos en el Perú son las penas más altas de la región. Tenemos cadena perpetua en casi todos los delitos violentos, tenemos penas de 35 años, tenemos, digamos, restricciones de beneficios penitenciarios. Esta no es la solución es tener policía suficiente, tener policía proba, porque ¿de qué nos sirve tener policía si todos van a terminar en actos de corrupción? Policías que sepan intervenir, o sea, algo tan simple como intervenir. Hace muy pocos días se veía la noticia de cómo 2 policías cogen a un sujeto, el sujeto se les zafa y se va corriendo. Porque claro, no saben si quiere intervenir, no saben hacer el uso adecuado de la fuerza. ¿Por qué? Porque están un año en escuela, un año, salen de la escuela, no vuelven a hacer entrenamiento, no disparan, no tienen armamento de reglamento, no tienen armamento para disuasión, es decir, pistolas eléctricas, cosas por el estilo. O sea, no tenemos una policía en realidad. A ver, el ministro del Interior dice, tengo 130,000 policías. Ya, de esos 130,000, ¿cuántos están en comisaría? Y de esos que están en comisaría, que son más o menos el 40% o el 50%, ¿cuántos hacen trabajo de oficina? Es decir, que son secretarias. Los generales, vaya uno a una oficina de un general, todos los generales tienen suboficiales mujeres de secretarias, todos. Coroneles, secretarias mujeres son suboficiales. O sea, las suboficiales terminan de secretarias, ese es el trabajo que hace la policía. Entonces, la operatividad, cómo se trabajan los planes operativos para poder combatir la criminalidad en el país. ¿Hay de verdad un enfoque hacia los puntos rojos? O sea, ¿tenemos mapas de calor sobre los puntos rojos? No, o sea, aquí no hay prevención, no hay planificación. ¿Cómo pueden llegar a capturar a estas bandas de extorsionadores si es que no hay trabajo operativo? Miren, claro, si recordemos que el falta Perú tuvo... inteligencia, ¿no? Falta inteligencia. Por favor, espéreme un momentito, me tengo que ir a una pausa comercial y regresamos para hablar de eso principalmente. ¿Qué es lo que nos está faltando? Porque definitivamente no estamos yendo por buen camino, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, porque nos están dando leyes que ya tenemos. No se muevan de Exitosa, regresamos rápidamente. Bienvenidos a Exitosa. Seguimos nuestra conversación con Gilma Arandía, ex viceministro de Justicia. Falta inteligencia, me decía usted, ex viceministro, y además falta operatividad. Nosotros hemos dado cuenta de que no funcionan casi el 50% de la flota de los patrulleros. Hemos dado cuenta recientemente también de lo que están dando, de lo que se hace en el Congreso de la República con las leyes. Y ahora usted cree que además de querer endurecer las penas que ya son duras, y que se debería ir por otro camino, que es atrapar a los criminales y llevarlos a las cárceles con las penas que ya son duras, se debería ir por este camino que propone el ministro del Interior. La invocación que le hace pues a los policías es la siguiente. Escuchemos. Escuchemos los dos estas declaraciones que ha dado el ministro Santibáñez el día de ayer para poder escuchar su reacción. Pero es importante decirles a los efectivos policiales, usen sus armas de fuego, usen las armas que el Estado les ha entregado para garantizar la seguridad.
No podemos ser ajenos a este tema. Es lógico que los efectivos policiales en este caso hubieran tenido temor. ¿Por qué? Porque lamentablemente los antecedentes jurisdiccionales dicen que un policía si enfrenta a un delincuente y el delincuente tiene un cuchillo y el policía tiene un arma, lo que tiene que hacer, o lo último que tiene que hacer el policía es disparar. Nosotros tenemos que darle seguridad, tenemos que darle un marco jurídico adecuado a nuestra Policía Nacional para que si el delincuente tiene un arma, sea arma blanca, sea una piedra con la que pueda atentar contra su propia integridad, el efectivo policial pueda hacer uso de su arma de fuego. Eso es lo que ha dicho el ministro Santibáñez, y nosotros que abrimos los teléfonos todos los días, la población, los ciudadanos, la gente que nos ha llamado por lo menos aquí en este programa, nos ha dicho que sí. Cada vez escuchamos más de estas reacciones, que sí quieren a la policía viendo cómo se defienden frente a los criminales cada vez más violentos. Sur, el expresidente Alejandro Toledo. No lo estamos escuchando, ahora sí lo escucho, por favor. Algo ha pasado con el sonidista. Sí, no te preocupes. En Gracias. teoría, digamos, o la teoría te dice que eso sería lo correcto, es decir, el uso de la fuerza proporcional dentro del ejercicio de sus funciones de la policía está permitido y está avalado no solamente en el país, sino en la legislación comparada. Pero vamos al problema real, no la teoría, no la ley, lo operativo. A ver, lo primero que dice el ministro, usen las armas de fuego que les da el Estado. Yo le pregunto, ¿cuántos policías usan armas del Estado? Muy pocos, la mayoría, la mitad. En realidad, muchos de los policías tienen que comprar su propia arma porque el Estado no tiene armas suficientes o no son adecuadas. 2, para que un policía pueda hacer uso del ejercicio de la defensa a través de su armamento, tendría que estar debidamente entrenado para saber reaccionar a situaciones de este tipo. La pregunta es, ¿cuántos policías están entrenados para eso? ¿Se les da entrenamiento? ¿Hay una revisión psicológica de los policías? ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias policías alcoholizados disparando armas de fuego en la calle? A ver, yo no estoy en contra de la policía. Lo que me parece es que Perú tiene una policía no bien entrenada y no bien capacitada, pero ese no es problema de nuestra policía propiamente dicha, es del Ejecutivo que no toma las acciones necesarias para poder mejorar esa situación. O sea, queremos policías patrullando y capturando, pero necesitamos tener policías que tengan esas capacidades. Pero, a ver, deben tener radios, deberían tener cámaras en sus uniformes, cámaras que no las compren ellos, ¿no? O sea, primero, lo otro es, deberían tener vamos a decir, el régimen físico para poder tener capacidades para poder combatir la criminalidad. Es decir, no tenemos ni siquiera, a ver, los ranchos estos que se dan en la comisaría, ni siquiera los Pero usan es un ya, buen porque punto el que usted dice, ¿no? Para proteger a nuestra propia policía, en otros países tienen las cámaras donde se ve cómo ellos intervienen, y estas cámaras son claves, la prueba para ver que la intervención fue limpia. Y esto nos puede evitar la cárcel. Definitivamente. O sea, a ver, hay algo que es cierto. Nuestra jurisprudencia, es decir, nuestros fiscales, sobre todo, a veces suelen ser muy cerrados al momento de analizar una intervención policial cuando hay una muerte o un herido. Yo creo que aquí se suele exagerar en ese punto. O sea, a ver, por ejemplo, yo no debería pedir prisión preventiva a un policía en actividad que en el ejercicio de sus funciones ha herido o ha matado a alguien. Probablemente deba abrirse una investigación, pero la investigación primigeniamente debería ser interna, administrativa, y para eso debería haber cámaras, la policía tendría que tener alguna manera de poder protegerse ellos mismos al momento de hacer la intervención. O sea, no deberíamos mandar a nuestros policías
con que ellos hacen su trabajo. Normalmente hacen con su propio celular, su propia arma, como te decía, utilizan autos a veces propios o los que se les asigna, pero no hay más. O sea, la mayoría de policías están a pie, no tenemos patrulleros. Entonces, ¿cómo pueden hacer un buen trabajo sin tener esto? Como te digo, Claro. yo creo que la capacitación de un año de la policía en la escuela está bien para iniciar, pero luego la capacitación constante, o sea, solamente los evalúan cuando tienen que hacer su examen de tiro, con lo cual practican unos días antes y también se escucha que puede haber hasta corrupción al momento de dar este examen, porque lamentablemente los actos de corrupción no se han cortado en la policía. No, Y mira, y hay un estamos detalle, así Karina, siempre. que Para cerrar, no, dígame. hay una ley, en la ley de la policía se creó una, vamos a decir, una división específica de control, o sea, vamos a decir como una policía de Contraloría, era una especialidad donde los policías se hacían especialistas en investigar a sus propios colegas por actos de corrupción. No se ha implementado hasta el momento. La ley está, existe, pero no se ha implementado. No hay voluntad política para poder hacer eso, ¿no? Lo otro es no tenemos policía especializada ni para investigar ni para hacer patrullaje. Entonces, ahora, La policía está no que solamente se policía, cae, la policía está que se cae en pedazos y estamos exigiéndole resultados. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias. Hemos estado con Gilmer Andía, ex viceministro de Justicia, y pronto lo vamos a tener aquí para seguir ampliando este tema.